there are two states, there are little boats only about that big. So what? Oh, come on, let's go swimming. It'll be too cold soon. I don't feel like it. You can go. What's the matter, Richie? Got a stomachache? No, it's my birds. They're gone, even the little ones. Of course they have, but they'll be back in the spring. You'll see. ¿Qué te pasa, Che? ¿Qué te pasa, Che? ¡Se ha vuelto loco! ¡No! ¡Quiero que se vayan las golondrinas! Pues usted quería todo lo contrario. No dejamos animarse a nadie. Es que va a venir el pajareo. Y si se agarra, se llevará por corrientes para venderlas. Yo no quiero que nadie jale mis pájaros. ¿Tus pájaros? Estás loco vos. En los Estados Unidos, Teddy afirma que los pájaros son suyos, y en la Argentina, Juan asegura que son de él. En realidad, los dos tienen razón. Los pájaros salvajes pertenecen a todos, al que les ve volar y a los que escuchan su canto. ¿Quién puede titularse propietario del ánsar canadiense, por ejemplo? Estas aves anidan al oeste de Quebec. Los polluelos dan sus primeros pasos en tierra canadiense y allí también aprenden a nadar en el lago Mistassini. Y un buen día de otoño, guiados por sus padres, emprenden una larga jornada abandonando la tierra natal. Los desolados llanos del río San Lorenzo se deslizan bajo el ritmo de su vuelo. Les ven pasar veloces los bosques tupidos de la región norteña. La formación en V es indicio seguro de que acabó el verano. Al llegar al río Ottawa, que baña la capital del Canadá, la bandada se ha enriquecido con familias enteras incorporadas en el trayecto. Al sudoeste de Quebec se unen a estos viajeros otros que han pasado el verano en las márgenes occidentales de la bahía de Hudson. Juntos todos siguen hacia el Atlántico. Ahora vuelan sobre las ricas granjas y los fértiles huertos de Ontario. Pasan bajo sus alas pueblos y ciudades que sustituyen al paisaje rústico del norte. Toronto es un testigo momentáneo de su vuelo admirable. Este río les servirá de guía hasta Detroit. Virando luego hacia el este, pasan por encima de las granjas de Ohio. Y sobre los centros industriales de Pensilvania. La travesía de los montes Apalaches para alcanzar los valles del Shenandoah y del Potomac exige remontar el vuelo a 1500 metros. Cruzando después una parte de Virginia, pasan sobre el Capitolio de Washington. Aquí llega casi a su fin el recorrido de cerca de 2000 kilómetros que estos ánades realizan para pasar los meses del invierno en la bahía de Chesapeake y en las ensenadas del Atlántico. Dos 2000 kilómetros no han sido obstáculo a su vuelo sin fronteras posibles. Las alas de los pájaros representan un pasaporte válido para el mundo entero. Máquinas voladoras perfectas pueden marchar sobre el agua.
o planear a más de 80 kilómetros por hora. El quebrantahuesos puede quedarse inmóvil en medio del espacio y caer sobre su presa a 160 kilómetros por hora. Si un avión gastase para volar tan poca energía como un ave, no consumiría ni 1 litro de gasolina en 2 horas. El colibrí al volar bate sus alas 75 veces por segundo. Esos golpes de ala no hubieran podido registrarse sin la cámara lenta. El colibrí no pesa más que algunos gramos y mide menos de 8 centímetros desde el pico a la cola. Ha cenido a lo largo de la mitad oriental de Norteamérica y al llegar el otoño se traslada a las costas de Florida en un viaje que es una proeza. En una sola noche atraviesa el Golfo de México, desde Florida a Yucatán, cubriendo a ciegas en 10 horas apenas un recorrido de más de 800 kilómetros. Después, dejando atrás el antiguo reino maya, se dirige a las altiplanicies centroamericanas, bajo cuyo sol pasa el invierno, alimentándose de insectos y de miel. Más emigrantes. Estas golondrinas van en busca también de un invierno templado. Desde Alaska, en un vuelo que dura ya varias semanas, han traspasado el valle del Mississippi, Texas y México. Pero no han recorrido todavía ni siquiera la mitad del camino que ha de llevarlas hasta América del Sur. Pasarán por encima de los templos precolombianos de Yucatán. Tienen que trasponer las montañas de Honduras y Nicaragua, volar sobre los palmares de Panamá, siguiendo el curso del río Orinoco, cruzar las selvas vírgenes de Colombia y Venezuela. Al borde del Amazonas, descansarán una noche junto a otra bandada de gallinetas que viene de Groenlandia. Esta es otra de las 200 especies diferentes que migran hacia el sur. Algunas de estas golondrinas pasarán por encima de los Andes. Y sobre las ciudades de los príncipes incas, pues han elegido las costas del Perú como cuartel de invierno. Pero la mayor parte cruzan el Mato Grosso y Bolivia en busca del río Paraguay. Las hay también que pasan el invierno en los pantanos del Chaco, a más de 11.000 kilómetros del nido en que nacieron. Otras, volando noche y día sin cesar, dejarán tras de sí el río Paraná para alcanzar las pampas argentinas, término de su largo viaje. Unas cuantas, sin embargo, seguirán hasta las planicies de Patagonia. Las aves migratorias cruzan tantos países que no es posible protegerlas eficazmente con medidas aisladas. En ciertos lugares se han instalado refugios, en otros se persigue la caza. Un centro internacional de protección a las aves es el Servicio Norteamericano de Animales Salvajes. Esta organización distribuye todos los años millares de anillos numerados. La colocación del anillo no produce ningún daño. Tal vez un día este ánade aporte nuevos datos sobre la emigración. En algunos lugares se permite a ciertas gentes competentes el uso de trampas de un tipo determinado. La aplicación del anillo requiere manos firmes y suaves a la vez, pues es preciso evitar que el pájaro se hiera. Tratándose de crías, el problema es más difícil todavía. Esta labor de identificación se lleva a cabo desde Alaska hasta México y de un océano al otro. Los números se registran en el campo y más tarde se inscriben en fichas que se envían a Washington. Esas fichas proporcionan nuevos datos que se hacen constar en los archivos
donde las aves están clasificadas por especies y según su distribución geográfica. Después, se trazan gráficos que muestran el lugar donde se encuentran las especies. Anualmente se reciben más de 30.000 cartas con informaciones interesantes escritas en todos los idiomas. Algunas aves caen más de una vez en la misma trampa. Se toma el número del anillo y se les suelta de nuevo. Otras caen atrapadas a miles de kilómetros del lugar donde se les colocó el anillo. Muchas informaciones proceden de los cazadores. Hay quien envía a Washington los anillos, pero el número basta para llenar la ficha. Un dispositivo mecánico distribuye las fichas coordinando los datos. De su estudio resulta que las aves siguen 4 grandes rutas migratorias. La del Atlántico es preferida por el herreruelo, el tangará y otros pájaros. Las golondrinas y los tordos, los patos y los gansos siguen la vía del Mississippi. Otras palmípedas eligen el camino central. El derrotero del Pacífico lo utilizan las especies que pasan el verano en el oeste. Sin embargo, no todos los emigrantes siguen esos itinerarios. Ciertos mirlos no hacen más que atravesar algunos estados. En otros casos, la emigración queda limitada a puntos muy cercanos. El gallo del Canadá reduce su viaje a cualquier valle próximo. Otros emigrantes permanecen siempre en tierra. La tringa arenaria no abandona jamás la línea de la costa. Entre los emigrantes pelágicos o que viajan sobre el mar está el ganso de Solán, que se acerca a la costa una vez al año para poner e incubar en los arrecifes. ¿Qué razón hay para que tantos pájaros emprendan anualmente esos largos vuelos de ida y vuelta? El verdadero motivo no se conoce aún. No se sabe por qué se van unos al norte en la época de cría, ni por qué el cuervo marino tiene que trasladarse a la península del Labrador en busca de pareja, ni por qué abandona el murre el estado de Maine, ni por qué la golondrina de mar, que vive en el centro del hemisferio, se aleja del Brasil para la cría, ni por qué viajan ciertos búhos. Para anidar, el carpintero busca los árboles del norte. Desde Chile, el pato capuchino se traslada en verano a la Colombia Británica. El zancudo de pescuezo negro pasa de Colorado a Costa Rica cuando llega el invierno. El somormujo recorre el continente de norte a sur desde los tiempos prehistóricos. Las avocetas son todas grandes viajeras. El ave fría dorada pone en la región más septentrional del Canadá y todos los años vuela desde Terranova hasta el Brasil en 48 horas. Nadie sabe cómo se guía en el trayecto ni para qué lo recorre. La migración no es por temor al frío, puesto que una de las aves que más lejos emigran es la golondrina ártica. Tampoco puede ser por falta de comida, pues otras golondrinas emigran cuando más abundante es su alimento. Hay una teoría que explica la emigración por el número de horas de luz que necesitan las aves para buscar comida. La ración normal diaria del pájaro carpintero, por ejemplo, es de 3.000 hormigas, que tiene que buscar y almacenar mientras hay luz de día. Y si tiene familia, el problema es más grave. Solo en las latitudes nórdicas son los días de verano suficientemente largos para dejar cumplida la tarea. Hay también quienes asocian el fenómeno migratorio con las glándulas de secreción interna de las aves. En todo caso, las investigaciones continúan, pues esos misterios de la naturaleza son un estímulo constante para los hombres de ciencia.
burro! ¡Vamos, llévame! Si no hubieras echado tus pájaros, ahora has podido jugar con ellos. No, no podrían, porque habían volado hacia Norteamérica. Ya deben de estar llegando. Norteamérica. ¿Cómo te falta un tornillo? Mi papá dice que todos los años se van ahí. Que algún día yo también iré para ver sus nidos. Lo cierto es que al llegar el mes de marzo, millones de estas aves han recorrido ya la mitad del camino hacia Estados Unidos y el Canadá. Ha llegado el momento de las grandes emigraciones. Como si obedeciesen a un mandato misterioso, parten súbitamente en busca de un sol nuevo que les permita construir sus nidos y reproducirse. Para estos voladores no tienen importancia ciertas líneas que los hombres trazaron, separando naciones y separándose a sí mismos. Los pájaros son libres ciudadanos del mundo. Todas las tierras que pueden abarcar con sus alas les pertenecen, del mismo modo que pertenecen ellos a todos los pueblos que las habitan. El que los ve pasar no puede sustraerse a la necesidad de dar una significación a su vuelo. Para unos, estas aves representan el genio viajero. Para otros, simbolizan las fuerzas naturales que el hombre no ha podido dominar. Algunos ven en ellas simplemente el alegre retorno de una nueva primavera. Pero estos vuelos tienen otro significado que cobra ahora su sentido más profundo. Son símbolo de la unidad del hemisferio en el que las fronteras van desapareciendo para dar paso a una cohesión moral y material destinada a defender la libertad de América y con ella la libertad del mundo. Pájaros migratorios, seres libres que volando alto cruzan de polo a polo un continente también libre, garantía y promesa de paz y libertad. My great white swallows are back.